Bueno, estuvimos 40 minutos aproximadamente hablando con el presidente electo de la Nación. Sí, me voy a correr acá, voy a mirar, ya vamos a compartir la nota que mantuvimos en el tercer piso del Hotel Libertador, donde tiene sus oficinas hoy Javier Milei. Se juntó con Alberto Fernández, hay muchos detalles del encuentro con Alberto Fernández. Luego habló por teléfono con su santidad, estaba manteniendo otra entrevista con un canal colega y en forma subrepticia del otro lado el Papa. Era la primera vez o fue la primera vez que Javier Milei hablaba con el Papa. Va a contar en la entrevista que mantuvimos todos los detalles de cómo fue el diálogo y si el Papa viene o no a Argentina el año que viene. Cuenta también quiénes son las personas que lo llamaron y quiénes no lo llamaron. Y Javier Milei deja varios títulos, pero uno básicamente habla de un nuevo régimen en Argentina que se inaugurará a partir del lunes 11 de diciembre. Hay mucha efervescencia vinculada con la conformación del gabinete y con las primeras medidas. No quiero spoilear la entrevista porque él anuncia cuál va a ser la primera medida que va a anunciar. La primera medida va al Congreso y va a ser presentada el lunes 11 a la mañana porque va a haber extraordinarias. Y en ese momento se va a tratar la primera gran medida que tiene que ver con una reforma estructural. Lo va a contar Milei en un ratito nada más. No está abandonada en absoluto la idea de la reforma estructural o dinamitar el Banco Central, cuestión que también habla Milei en la entrevista que mantuvimos. Y da muchas definiciones vinculadas con el tema de apertura de importaciones. ¿Cuándo se abren las importaciones? Para que puedan ingresar productos de todo tipo a Argentina, desde electrónicos hasta textiles, automotores en el medio. ¿Cuándo y cómo? Lo explica también, mira, y me parece un capítulo muy interesante ese para seguir. Se viene un gobierno que aspira a ser absolutamente austero, con otra metodología, con otra lógica absolutamente distinta. Y hay una cosa que me llamó poderosamente la atención, que habla de la, no quiero usar la palabra mediocre, pero del egoísmo de la clase dirigente. Un solo gobernador lo llamó al presidente electo de la Nación. Un solo gobernador, hay 24 o 23 más uno. Un solo gobernador lo llamó. Prácticamente ningún dirigente de la oposición levantó el teléfono para hablar con Javier Milei, salvo el presidente, en un hecho que lo requiere, ¿sí?, la institucionalidad. Después no lo llamó absolutamente nadie. Tuvo algún tipo de consideración también para la actitud que tomó primero y después Sergio Massa. Lo va a contar también Javier Milei en la entrevista, que mantuvimos. Aspira el presidente electo a una nueva confección del poder en Argentina, una nueva lógica de construcción del poder. Vi un hombre sereno, tranquilo, desprovisto de la euforia de aquel entonces, sin muchas ganas de estar festejando, sino con la responsabilidad que los tiempos requieren. Así lo vi a Javier Milei. Yo no sé, Ale, si querés que empecemos a compartir compartir la entrevista. Habló mucho del tema de los mercados, muchísimo del tema de los mercados y mucho de la herencia recibida. Se espera un informe que puede llegar a ser demoledor sobre la herencia. Milei no va a ser la gran Macri, sino que va a contar con lujo de detalles, y lo va a explicar en un ratito nada más, la herencia recibida en todas y cada una de las áreas, en todas y en cada uno de los aspectos. Mañana va a haber una foto muy interesante de la política que genera también mucho morbo, que es la señora vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, con la señora vicepresidenta electa de la Nación, Victoria Villarroel, que va a manejar dos ministerios absolutamente sensibles y muy importantes, el de Seguridad y el de Defensa. La Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, quedará a manos del presidente de la Nación. Esto también lo explica. En una entrevista, es la primera entrevista que Javier Milei, le voy a contar de este modo, mantuvo con otros canales, pero son todas grabadas.
Es la primera entrevista que el presidente electo de la Nación mantiene con esta casa que tanto queremos. ¿Sí? Si les parece, ¿cómo le va, chicos? ¿Sí? Bien, Angulo, bien, sí, muy bien. Estrione, Muy Burgueño, ¿cómo estamos? bien. Gonza, ¿todo bien? Hay muchas definiciones políticas también. Y vamos a hablar bastante de la oposición a partir del 10 de diciembre. ¿Sí? Hace un ratito, ¿sí? Esta es la entrevista que manteníamos con el señor presidente de la Nación. Presidente electo de la Nación, Javier Milei. Gracias, presidente, por recibirnos y por atendernos. ¿Qué tal, Esteban? Gracias de verdad. Te digo presidente, te tuteo, no sé. No, como siempre, Sí, como ¿te puedo decir siempre. Javier? Obvio, sí es mi nombre. Sí. ¿Cómo estás? Bien, estamos trabajando fuerte. Ya desde el lunes a las 7 de la mañana empezamos a trabajar con toda la cuestión de la agenda internacional, recibiendo los llamados de felicitaciones, pero en cada una de las llamadas hemos hablado de temas muy relevantes para los argentinos. ¿Te la están haciendo fácil o difícil, Javier? No, bueno, digo, todavía no. Porque digamos, la única jugada un poco criticable después se aclaró, ¿no? O sea, Lo de Massa, decís vos. sí. Digamos, yo igual cuando me lo preguntaron le puse un reparo en términos de que básicamente podía obedecer a la emoción del momento, en un momento negativo, y que podía haber una reacción de esas características. Así es que nada, pero después se aclaró, así es que en ese sentido te diría que nada, que esto, digamos, ya se encauzó. ¿Hablaste con Massa? No, con él no volví a hablar desde el día de la elección. ¿Y cómo fue el encuentro hoy con el presidente de la Nación? Extenso, por lo que tengo entendido. No, sí, fue de 2 horas y media, fue muy cordial. Hablamos sobre aspectos de la transición, hablamos de asuntos de política interna, de política exterior y básicamente de cuestiones vinculadas a lo social. Estuvimos hablando bastante de economía, él me dio su apreciación, yo, digamos, le dije que no compartía, que tenía la mía, pero siempre es valioso tener la visión del otro, ¿no? Para saber, digamos, cómo frente a un mismo fenómeno se puede leer de otra manera. ¿Y de la reunión te fuiste más preocupado de lo que estabas por los números de la Argentina o no? Es que yo ya los conozco, los números de la Argentina, digo, yo laburo de eso. Sí, claro. Entonces, para mí no hay sorpresas en esto. O sea, yo tengo claro, digamos, los desafíos que tenemos y, bueno, y tengo una apreciación y una posición sobre cómo tienen que ser corregidos, ¿no? ¿Los mercados te están dando la razón por ahora o están a favor tuyo de este momento o de este clima de época? Los precios están subiendo mucho. ¿Qué ves? Mira, respecto a lo que tiene que ver con los precios de mercado, yo creo que hubo una señal muy fuerte que dimos el domingo que tiene que ver con algunas de las frases del discurso. En un momento nosotros decimos que bregamos por un Estado pequeño y sobre todas las cosas que honre sus compromisos. Básicamente lo que vos estás diciendo ahí es que las deudas se pagan. Lo que estoy diciendo es, vamos a hacer el ajuste para ser solventes, para pagar la deuda. Y además, en otro tramo del discurso digo, esto no es para tibios, esto no es, acá no es para una solución gradual, esto es para una solución drástica. Si estoy hablando de que lo vamos a hacer de shock. Hay un cambio radical entonces, Javier. Sí, claro. Va a haber un cambio radical. Sí, hay un cambio de régimen, sí. Un cambio de régimen. Cambio de régimen, sí. Y no solo eso, sino que además, otra cosa que nosotros señalamos es que va a haber un respeto a rajatabla del derecho a propiedad. La consecuencia más clara en términos de política económica es vamos a desarmar el problema de las LELIQs respetando los derechos de propiedad. No va a haber un plan Bonex ni nada por el estilo, va a ser una solución a mercado. Por lo tanto, lo que nosotros estamos diciendo, bueno, también hablamos de la apertura del comercio, pero... Vas a abrir las importaciones.
El comercio se va a abrir después de que terminemos con la reforma fiscal y después que terminemos con la modernización del mercado laboral. Una vez que vos seas competitivo fiscalmente y una vez que vos seas competitivo laboralmente, eso es lo que va a permitir abrir la economía sin que cause daño. ¿En qué plazos crees, Javier, eso? Bueno, el equilibrio fiscal, digamos, se va a cumplir al primer año. O sea, el 2024 las cuentas van a terminar equilibradas. Van a terminar equilibradas. O sea... La maquinita se terminó. No tiene que existir más la maquinita. De hecho, el objetivo es que la maquinita desaparezca. Es decir, cuando cerrás el Banco Central, no quiero más la maquinita. Lo que pasa es que para terminar con la maquinita, primero tenés que hacer el rescate de las LELIQs y después el rescate de la base monetaria. Nosotros tenemos varias alternativas para hacer esto y si además los mercados siguen acompañando del modo que lo hicieron estos 2 días, puede ser que logremos que la tasa de interés baje rápidamente y que sea plenamente expansivo el ajuste. Esta alta inflación que vas a heredar, ¿cuánto tiempo crees que se va a mantener? Y bajar la inflación, en serio, cuando vos empezás un programa económico sólido y donde dejás de emitir, básicamente tarda entre 18 y 24 meses. 18 y 24 meses. Sí, decirle otra cosa es mentirle a la gente. La convertibilidad, cuando se impulsó, tardó 20 meses. Sí, arrancó en abril del 91 y para fines de, digamos, o sea, del 92, o sea, inicio del 93, teníamos una de las inflaciones más bajas del mundo. Pero en el medio pasaste 20 meses. Lo que pasa es que en esa transición, que esto hay que contárselo a la gente, hay un precio que sube más que todos. ¿Sabes cuál es? ¿De la moneda? El salario. Claro. Entonces pensá que cuando vos hiciste la convertibilidad, Alfonsín había dejado los salarios en $180. Y la convertibilidad los llevó a 1.800. Es decir, multiplicó por 10 los salarios. Bueno, hoy los salarios están en torno a los $300. Si fuéramos a los niveles de convertibilidad, estaríamos terminando el gobierno con una multiplicación de los salarios de 6 veces en dólares. Claro. Con lo cual, el impacto en términos de pobreza e indigencia sería una caída fenomenal. Ahora, en ese periodo, en esos 24 meses o menos, ¿sí? ¿Vas a hacer reformas estructurales tales como las privatizaciones? Sí, la idea es avanzar en las privatizaciones. ¿Incluso la de YPF, Javier? La de YPF va a tardar un poco más, o sea, básicamente creemos que va a tardar 2 años. Nosotros necesitamos tanto a ENARSA como YPF para hacer la transición energética. En esa transición, mientras que juegan un rol importante en el mercado, una de las cosas que vamos a hacer también es racionalizar dicha empresa. Y eso nos va a permitir ponerla en valor y venderla de una mejor manera. O sea, de hecho, el primer día subió 40%. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer con los planes sociales en el primer tiempo? Sé que los vas a mantener, pero hay intermediarios que ya anunciaron protestas. Por ejemplo, Beliboni manifestó una protesta para el jueves. Y claro, porque la pregunta es, ¿queremos tener intermediarios? ¿Queremos los gerentes de la pobreza? ¿Queremos de esta gente que se abusa de los vulnerables? Entiendo que 14 millones de personas que te votaron, entiendo que no. 14 millones y medio, claro, dijeron que no. Igual, al margen de la cuestión electoral, la pregunta es moral. O sea, ¿nos parece bien que haya intermediarios que se quedan con parte de la plata de los pobres? Me parece que es una inmoralidad eso, y que además los obliguen a hacer tareas de militancia en contra de los que generan riqueza. Eso lo sacás en los primeros días de gobierno. El Ministerio de Capital Humano, una de las cosas que se está teniendo en cuenta es terminar con la intermediación. ¿Sabes que mucha gente me pregunta, preguntale al presidente Milei, me dice, ¿nos va a contar a los argentinos qué le dejaron? Sí, el 10 de diciembre yo voy a contarle
de manera cruda la situación del país. Bueno, de hecho lo hago regularmente, Sí. pero con lo cual no va a ser distinto a mi estilo. Pero es bueno que la gente tenga claro, porque aparte, fíjate, esto es bastante atípico. Soy digamos, una persona que ganó la elección presidencial diciendo que iba a ajustar. Sí. O sea, con lo cual estamos en algo nuevo, ¿no? O, digamos, o de hecho de ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad. Por lo tanto, yo creo que la gente valora la verdad. ¿Le tenés miedo a la oposición? Que siempre la oposición en el peronismo fue bastante complicado para el oficialismo. Yo creo que hay instancias en las cuales pueden colaborar. O sea, digamos, ex ante no tengo por qué pensar que quieren bloquear. Entiendo que hay algunos que quieran bloquear porque pierden privilegios. Lo entiendo, pero Pero ves un espíritu democrático. sí, digo, no veo, digamos, que tengan vocación de bloquear por bloquear en sí mismo. O sea, uno tiene que escuchar siempre los dos lados de la campana. Y a veces yo entiendo por qué, no lo comparto, pero entiendo por qué a veces hay determinadas reacciones. ¿Qué hablaste, y lo que se puede contar, con su santidad, con Francisco, que te llamó hace un ratito nada más? Entiendo que hablaron 8 minutos. Sí, fue una charla muy linda. Mira. Básicamente me felicitó. Te felicito. ¿Te llamó él? Sí, me felicitó, ponderó mi coraje y dentro de las cosas, bueno, entonces me dijo, bueno, para guiar los destinos del país, digo, que necesitaba coraje y sabiduría. Le dije, bueno, coraje lo tenía, lo segundo lo estaba trabajando. ¿Es la primera vez que hablas con...? Es la primera vez que hablo con él y después le conté de nuestro Ministerio de Capital Humano. Ah, mira. Y cómo nosotros lo teníamos diseñado y cómo lo teníamos pensado. Y después lo que hice fue invitarlo a la Argentina, señalarle que en caso de que él viniera será recibido con todos los honores propios de un jefe de Estado y que no solo eso, sino que además con el reconocimiento propio de ser el jefe espiritual de la mayor parte de los argentinos. Por lo tanto, me parece que eso es un tema no trivial y ojalá tengamos la suerte de que pueda venir y que sea un... No te confirmó si viene. No. Digo, ese hombre sí tiene la agenda complicada. No, sí, claro, claro. Digo, ¿Y qué te dijo? aparte- Hola Javier, hola presidente, ¿cómo te dijo? Hola, Javier. Hola Javier, te dijo. Sí, así que te diría que es fuerte hablar con el argentino claro. más importante de la historia, ¿no? Entonces, Es el argentino más importante de la historia. sí. Y sí, es el jefe espiritual de los católicos, ¿no? Estamos hablando de 1.500 millones de seres humanos. Claro, claro. ¿Te llamaron muchos gobernadores, Javier, o no? No, gobernadores no me llamaron, solo me llamó Jorge Macri. Solo Jorge Macri. Sí. ¿Y los demás no te llamó ninguno? No. ¿Qué vas a hacer con los ATNs? Que son los aportes del Tesoro Sí, Nacional. está todos los ATN. O sea, yo digo, para mí la cuestión son las transferencias discrecionales. Claro. ¿Las vas a cortar? Sí. ¿Vas a cortar las transferencias discrecionales a las provincias? Hay que poner las cuentas fiscales en orden. Tenemos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central. Así como hay que agarrar y poner en caja al Banco Central, hay que poner en caja al sector público. Basta, se terminó el... Escúchame, Argentina de los últimos 123 años tuvo déficit en 113. Dale, no funcionó esa política, porque es el país más rico del mundo, somos 130, tenemos cerca de 50% de pobres y 10% de indigentes. ¿Vas a trabajar en Olivos, por lo que tengo entendido? Sí. ¿Vas a montar todas tus oficinas en Olivos? Todo en Olivos, sí, porque es una forma de ni siquiera perder tiempo viajando. Y eso me permite estar en un ambiente muy, muy confortable y trabajar. Digo, yo
soy un workaholic. O sea, Sí, lo sé. entonces, nada, yo arranco a las 7 y termino a las 11, a las 12, o sea, y entonces eso me resulta mucho más cómodo. Mm. Por lo tanto, me parece que lo ideal es que trabaje directamente en Olivos y use circunstancialmente la Casa Rosada. Lo que pasa es que, digo, digo, la Casa Rosada es más como un museo, ¿no? Es más como un museo. Claro, y en cambio, digamos, es otro ambiente, el de la Quinta de Olivos. ¿Vos crees que va a ser más productivo el trabajo desde ahí? Y sí, obvio. Y sí, va a ser un gobierno austero. ¿A vos qué te parece? Sí. Que sí. ¿Qué rol va a tener tu hermana, Javier? Bueno, digamos, mi hermana no va a tener un cargo explícito, pero tanto mi hermana como Santiago Caputo son los arquitectos de este logro, ¿no? Y la parte estructural de tu gobierno, seguramente también. Son dos personas que tienen un rol muy importante. Digamos, te diría que ellos, o sea, mi hermana, Santiago Caputo y Nicolás Pose son mis personas más próximas, más cercanas. Mm. Cuando asumas, ¿vas a convocar a sesiones extraordinarias? Sí, sí, hay que hacer mucho trabajo. No nos podemos dar el lujo de estar mirando el cielo durante el verano, porque cuando caiga la demanda de dinero en marzo podríamos tener problemas. Y vas a enviar un paquete de medidas, me imagino, completo. Sí, obviamente, sí. Sí. Sí, ya el propio el primero 11, el primer día efectivo de gobierno, porque es domingo el 10. El domingo es 10. O sea, el lunes 11, en el primer minuto entra todo el paquete de reformas. El lunes entra todo el paquete de reformas. Sí, exacto. ¿Cuál es la primera? La reforma del Estado. La reforma del Estado. Sí, de 22 a 8 ministerios. Exactamente, no solo eso. O sea, hay toda una cuestión de una agenda de regulación profunda. O sea, no, vamos a hacer un cambio importante. ¿Lo del Banco Central va ahí también, Javier, o no? Vamos a dejar algunas partes que van a hacer referencia al Banco Central. En ese paquete de medidas. ¿Alguna de estas cosas las conversaste con el presidente Macri o no? ¿Cómo? ¿Las conversaste alguna de estas cosas con Macri o no? Sí, la verdad que con el presidente Macri estamos teniendo muchas horas de diálogo y la verdad que es una experiencia reconfortante porque estoy aprendiendo mucho. O sea, está todo el tiempo transmitiéndome experiencias muy valiosas. Mira, y algunas de las experiencias que me transmitió, en el momento no sabía si las iba a usar o no, porque digo, pero a raíz de lo que pasó en tu programa, el día que pedí silencio, Sí. él me dijo que bueno, con esas cosas tenía que tener cuidado porque en realidad yo estoy escuchando lo que pasa, pero como no hay micrófonos del otro lado, Claro, la gente no lo escucha. la gente no escucha eso. Entonces, por eso alguien maliciosamente dijo que yo escuchaba voces y te agradezco infinitamente que hayas aclarado. No, vos tenías razón, yo lo dije. Bueno, pero hubo gente que en esto de tratarme de loco, básicamente usó eso como una argumentación para hacerlo. Entonces, lo que me contaba Macri es que cuando él tuvo que dar los discursos en la Cámara de Diputados, que le gritaban y decían de todo y que, nada, él tenía que seguir porque él tenía el micrófono abierto y los otros no. Claro. Entonces, si él se ponía a hablar o decir cosas o a contestarle, quedaba como un loco. Y mirá que él me hizo ese comentario desde lo humano, para evitar situaciones como las que estábamos mencionando. Y mirá qué importante fue, porque el día del debate, Massa, en realidad no Massa, digamos, sus asesores brasileros, tenía los tosedores.
justamente para perturbarme al momento que yo hablaba. Y es más, cuando hice el cierre, mi frase, mi reflexión final en el debate, estaban tosiendo todos juntos. Y gracias a esa experiencia que me había comentado el presidente Macri, lo pude resolver a lo largo del debate, de todo el debate, y muy especialmente en ese momento. Por último, Javier, tengo que ir cerrando porque sé tu tiempo, sos el presidente de la nación electa y tienes una agenda muy, muy importante. Y obviamente es responsable también cerrar la entrevista para que sigas trabajando. Ayer dije en mi programa que el pueblo dejó de ser peronista, así lo marcan los datos, y que hoy el pueblo es liberal. ¿Hay un pueblo liberal, Javier? Me parece que las ideas de la libertad es de todos los argentinos y que conforme vayan viendo los beneficios de vivir en libertad, cada vez van a ser más populares. Porque en el fondo las ideas de la libertad fueron creadas para salir del yugo opresor. Claro. De los tiranos que ocupaban el Estado, ¿no? Así es que en ese sentido, casi que te diría que la naturaleza humana conduce al liberalismo. Casi como que la naturaleza futbolística conduce al bilardismo. Contame eso contame eso y me voy, me lo dijiste en la previa. Me llama, vos te lo tengo que contar, pelado. No, porque yo para el resultado. El sábado a la noche mandé un tuit que decía bilardismo 101. Sí. Porque me estaba llegando encuestas y daban unos números que... Entonces decía, bilardismo 101. Y a lo largo del día me iban llegando números y yo decía, cada vez que veía números tan buenos, agarraba y los tiraba. Decía, no, esto está mal. Con mi hermana decíamos, esto está mal. Entonces solamente nos quedábamos con los menos buenos. Y después, bueno, nos negábamos a ver números que daban mejor que 3. Y terminó siendo más 12. Terminamos sacando el porcentaje más grande de la historia de la Argentina. Vos me comentaste que sacamos el diferencial más grande de un balotaje en América Latina. Bueno, hay algo positivo en eso, hay un mandato. O sea, la sociedad quiere el ajuste y que ese ajuste lo pague la política y además quiere vivir en libertad, quiere terminar con la inflación y quiere terminar con la inseguridad. Entonces, yo imagino que el resto de la política entenderá que eso es un cambio de época y que si no lo hacemos, la gente no lo va a tomar a bien. Así que mejor que lo hagamos de la manera más ordenada posible, porque si hay resistencia a ese cambio, el cambio va a tomar lugar y de todas maneras, y algunas dinámicas de mercado a veces pueden ser un poco abruptas, por lo tanto hay que corregir las cosas donde está el desequilibrio. Si la madre de todos los males de Argentina es el desequilibrio fiscal, pongamos las cuentas fiscales en orden, hay esperanza. Gracias, señor presidente. Gracias, Javier Milei. Gracias, señor periodista. Gracias. Entonces, porque sos un señor periodista. Gracias, Javier. Gracias, de verdad. Así seguimos. Ahí estaba Javier Milei con muchísimas definiciones. Lo noté cauto, no sé si la palabra es maduro, responsable para el momento de la historia y la exigencia que esto demanda. Noté un hombre decidido y comprometido con lo que prometió. Noté un hombre que quiere hacer un cambio radical en Argentina. Habló de cambio de régimen. Noté un hombre más moderado con la oposición de lo que hubiese pensado. No le dispensó improperios de ningún tipo al señor ministro de Economía, que entiendo sigue en el cargo, Sergio Massa. Tampoco con Alberto Fernández, todo lo contrario, dijo que la charla fue muy cordial. Dijo algunas definiciones, me parece muy, pero muy interesantes. Los argentinos habremos de acostumbrarnos a vivir con esta inflación por lo menos 1 año y medio, 2 años más. Esto lo plantea Milei y lo planteó en la campaña. Lo había dicho acá en nuestro programa. Correcto, Burgueño, chicos, lo había dicho acá en este programa. Tarda lo que tardó la implementación de la convertibilidad. La implementación de la convertibilidad tardó 1 año y medio, 2.
No vengo a mentir, dijo Milei. Y hay otra cosa que me parece fundamental. El cambio se va a hacer igual. El cambio se va a hacer igual, aún haya resistencia. Después de muchas definiciones de Milei, ahora hablaremos del gabinete y demás, noto a una oposición que hoy está en el gobierno absolutamente dispersa, desordenada, desorientada, groggy. Y a muchos colegas que aprecio, admiro, quiero, de muchísimo prestigio, ¿sí?, que no entienden tampoco el momento de la historia, que no entienden para dónde va la cosa. Y tratando de cuestionar a Milei cuando todavía ni siquiera asumió. Hoy gobierna Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Voy a hablar con